Mostremos al Dios que ha transformado nuestra vida y al gran yo soy, al Dios que le servimos. Exaltamos tu nombre, oh Dios, y queremos poner este tiempo delante de tu presencia. Háblanos, Señor, edifica nuestra vida con tu santa palabra. En el nombre de Cristo, amén. Antes de seguir con la serie de las promesas de Dios, queremos hacerle la presentación formal de la página de la iglesia, la nueva página de la iglesia, y de la iglesia La Roca. Teníamos mucho tiempo que no teníamos página, pero ya la tenemos. Por ejemplo, como decíamos ahorita, los anuncios van a estar todos ya en la página. Vamos en actividades. Actividades tenemos ahí: Centro Bíblico de Santa Fe, reunión en el local de La Roca Montecristi, reunión pequeña a comunidades, etcétera, etcétera. O sea, los anuncios van a estar ahí en la página. Si no lo escuchaste bien, cualquier razón, puede entrar a larrocasanpedro.com. Me imagino que Sebastián lo mandó ya por el chat de la iglesia. Los ministerios. En ministerio hay diferentes ministerios de la iglesia. Muchas oportunidades de servir a Dios a través de los ministerios. Nosotros, en la parte de nosotros, ahí tú puedes encontrar en la visión, misión. También encuentra ahí en nosotros lo que creemos o el credo, nuestros valores centrales, y una parte que les exhorto a que la puedan ver en nuestra historia. Ahí donde dice nuestra historia, para aquellos que nos recuerdan o si quieren refrescar cómo fue que Dios nos trajo hasta el día de hoy. Ahí está un resumen de nuestra historia. También tenemos los sermones. Si te perdiste uno, puedes venir a la página. Lo puedes ver directamente en la página o lo puedes ver en el canal de YouTube. La parte de ofrendar también la tenemos ahí, con los diferentes cuentas. Estos son los motivos para redirigir tu ofrenda. Ahí están los horarios. Y mucho más. Así que el Ministerio de Visuales que encabeza Sebastián ha estado trabajando con eso y eventualmente también vamos también a poner en funcionamiento la página del campamento Tierra de Canaán. Así que cualquier cosa, la página se va a tratar de actualizar, así que vamos a visitarla, amén. Pero vamos a dar un aplauso por eso, Señor. Usted sabe los años que tenemos sin página. Ya tenemos página, úsenla y pongan su comentario, porque se va a estar atendiendo. No va a ser una página muerta, como dice, va a ser dinámica. Así que les exhortamos que la usen. Bien, seguimos entonces con nuestra serie Las Promesas de Dios. Y hoy vamos a hablar de una muy en particular, y es Dios y su promesa de salvación. Dios y su promesa de salvación. Y básicamente, hermano, vamos a estar hablando, vamos a estar concentrados en 3 puntos relacionados con la promesa de Dios con respecto a la salvación. Número 1, somos salvos de Dios, de su ira. Número 2, somos salvos por Dios, por su gracia. Y número 3, somos salvos para Dios. Vamos a ir desarrollando eso. Y antes de continuar con el desarrollo, quiero recordar cosas que ya hemos dicho en otros momentos mientras hemos estado en esta serie con respecto a las promesas de Dios. Y es que hemos hablado de que el ser humano te puede fallar, los hombres te pueden fallar, porque los hombres no tienen control de todo. A veces hacemos promesas y por cualquier razón no la pudimos cumplir. Pero Dios
es fiel en lo que Él promete. Dios es fiel en su palabra empeñada. Lo que Dios dice, Dios lo va a hacer, porque no hay ninguna cosa que le impida a Dios no hacer aquella cosa que Él promete. Yo creo que me ponen en pantalla, por favor, a Números capítulo 23, 19. Números capítulo 23, versículo 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. O sea, reflexionando ahí. O sea, Dios es un Dios de pacto que cumple su promesa empeñada. Bien. Dios o las promesas de Dios sobre la salvación son el pilar. Vean bien. Las promesas de Dios en la salvación son el pilar de la fe cristiana. Si estas promesas de Dios sobre la salvación no se cumplen, entonces nosotros estaremos básicamente aquí perdiendo el tiempo. Esto que vamos a hablar hoy con respecto a la salvación es básico, es elemental, es el fundamento o el pilar de la fe cristiana, como él apuntaba anteriormente. Si pudiéramos resumir de alguna manera qué Dios promete con respecto a la salvación, pudiéramos hablar de cuatro elementos básicos donde nos damos cuenta que Dios promete o lo que Dios promete en su salvación. Número 1, Dios promete el perdón de los pecados. En su promesa de salvación, Dios promete el perdón de los pecados. Versículos como Efesios 4:32, que nos dice que nos perdonemos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. O sea, nos estamos viendo que este es un mandamiento de perdonar y nos recuerda cómo Dios nos perdonó. O sea que la salvación incluye el perdón de los pecados. Otra cosa que lo vemos también en Juan 3:16 con respecto a esta promesa de salvación que Dios ha hecho es, Dios promete vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en esta promesa de salvación, Dios promete a aquellos que confían en Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Dios promete la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, versículos como Efesios 1:13 dice que habiendo creído en el Evangelio, que nos da salvación, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También otra parte íntegra de las promesas de Dios hacia la salvación es la resurrección de entre los muertos, que en algún momento, cuando Cristo venga en el futuro, en su segunda venida, ¿verdad? Todos los cristianos van a resucitar para vida eterna, donde vamos a tener un cuerpo glorificado, cuerpo donde no vamos a querer tener ningún contacto ni nada con el pecado, porque en sí no va a tener esa naturaleza. Esta promesa de salvación garantiza que cualquier persona que crea en Jesucristo será perdonada de sus pecados. O sea, la promesa de salvación que Dios nos da, que Dios da a través de su santa palabra, es garantía de que cualquier persona que confíe en Jesucristo como su único suficiente salvador personal, Dios le va a dar la vida eterna, Dios lo va a perdonar, Dios le va a dar la presencia del Espíritu Santo y la promesa futura de la resurrección de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios ofrece este regalo de salvación por amor y por gracia, no porque las personas lo ganen con buenas acciones, y esto está fundamentado en la soberanía divina y en su misericordia y en el amor por las personas. La salvación, hermanos, es un regalo gratuito, algo que debemos recordar. La salvación que Dios promete, o esta promesa de salvación que Dios nos da a través de su santa palabra, es algo gratuito, que es gratis, que el ser humano no puede hacer nada más que recibirlo, el regalo que Dios ofrece a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vamos a ver tres características de esta salvación o relacionadas con esta salvación que Dios promete en tu santa palabra. Vamos a ir
a Juan 3:36. Juan 3:36. Primera característica es, somos salvos de Dios, o sea, de su ira. Primera característica es que somos salvos de Dios, o sea, somos salvos de la ira de Dios. Es el primer punto que vamos a ver. Aquí dice en Juan 36, tenemos aquí, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal. Espérate que no. No, estoy en el otro lado. Disculpen. Sí, eso es verdad, pero no es la verdad que quiero. Eso es verdad, pero no es la verdad que quiero mostrar ahora. El que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice, el que cree en el Hijo que tiene vida eterna. O sea, aquella persona que deposita su fe en Cristo como su hijo suficiente, como su único y suficiente salvador personal, tiene vida eterna. Hace una pausa y dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. O sea, el que rehúsa a Jesucristo no va a tener la vida eterna, sino, como dice el versículo, que la ira de Dios está sobre él. La ira santa de Dios está sobre él. ¿Dónde Dios va a desatar su ira con aquellos que rehúsen a su Hijo? En el infierno. Entonces, Dios somos salvos de la ira de Dios. Vamos a ver otro versículo. Vamos ahora a Romanos 2, del 5 al 6. Romanos 2, del 5 al 6. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Volvamos al versículo anterior, por favor. Ok. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quiénes son los que tienen el corazón duro y no arrepentido? El no creyente. Dice que de hecho todos nosotros estuvimos ahí, en ese grupo. Pero Dios nos salvó de él mismo, de su ira. No sé si me van entendiendo, ¿verdad? Es Dios. Dios tiene una ira santa. Dios es un Dios santo, santo, santo. Es un Dios que no quiere nada con el pecado. Y él ha dicho que todo alma que pecare, morirá. Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, hay una ira y Dios dice que aquellos que rechazan a su Hijo, ellos van a experimentar la ira santa de Dios. ¿Cómo? Dios, en algún momento, en el futuro, Dios lo va a mandar al infierno. Toda aquella persona que rechace a Cristo como su único y suficiente salvador personal, la ira santa de Dios va a recaer sobre esa persona en el infierno. Entonces, ¿de qué Dios nos está salvando? De él mismo. ¿Quién que tiene la ira santa? Dios. Entonces, ¿de quién nos estamos salvando? De que Dios me mande al infierno. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, somos salvos somos salvos de la ira de Dios. Primer punto. Dios nos está salvando de su propia ira. ¿Cómo es salvarnos de su propia ira? Que por lo que Cristo hizo, yo no voy al infierno. Entonces, cuando confío en Cristo, veo que Dios me está salvando de su propia ira. Fíjense, Dios nos libra de su propio juicio. Es Dios quien nos libra de su propio juicio, de su propia ira. Es el propio Dios que nos está librando y de su ira santa contra el pecado. El día de la ira, como ahí menciona, se refiere al juicio final, cuando la ira divina se manifestará en forma completa y definitiva sobre los impíos. Vamos a verlo de otra manera. Vamos a ver este punto de que somos salvos de Dios, que somos salvos de su ira. Vamos a verlo de otra manera. O veámoslo
de esta forma. Número uno, o primero, el ser humano ha pecado contra un Dios santo. ¿Cuándo están de acuerdo con eso? Amén, ¿verdad? El ser humano ha pecado contra un Dios que es santo, santo, santo. Ahí todos estamos de acuerdo. Ahora bien, el pecado provoca la ira y el juicio de Dios. El ser humano ha pecado contra un Dios que es santo, santo. Ese pecado provoca la ira de un Dios que es santo, santo y justo. Y esto sí quiero que lo recordemos, hermano, porque este es el peligro que está en el mundo de manera universal. El ser humano ha pecado contra un Dios santo. El pecado provoca la ira y el juicio de Dios. Por lo tanto, y énfasis añadido, el peligro más grande del hombre es el juicio de Dios. El hombre ha pecado contra un Dios santo. El pecado provoca la ira y la justicia de Dios que es santo, ¿verdad? Entonces el peligro más grande en el cual se encuentra la humanidad es el juicio de Dios que en un futuro van a enfrentar todos aquellos que hayan rechazado a Cristo como su único suficiente salvador personal. Me refiero a todos aquellos porque los cristianos no vamos a enfrentar ese juicio. El cristiano va a ser tratado de otra manera que ahora no tenemos espacio para explicarlo, pero nos vamos concentrando mayormente en aquellos que han rechazado a Cristo como su único suficiente salvador personal a través de toda la historia hasta que Cristo vuelva, ¿verdad? Entonces van a recibir el resultado de la ira de Dios en el infierno. Entonces voy a recapitular. El ser humano ha pecado contra un Dios santo. El pecado provoca la ira y el juicio de Dios. Por lo tanto, el peligro más grande del hombre es el juicio de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios nos salva de sufrir su propio castigo. O sea, Dios dice, tu alma que pecare morirá. Pero Él es el mismo Dios quien nos está salvando, quien nos salva de su propia ira santa que Él tiene contra la humanidad a causa del pecado. Ese es el primer punto. Somos salvos de Dios y ¿de qué? De su ira. No se olvide eso. Somos salvos de Dios y de su ira. La salvación dice, bueno, ¿hacia dónde el mundo va? Cuando hablo mundo, hablo a la persona, el no creyente. ¿Hacia dónde el mundo va caminando? ¿Hacia qué destino? Hacia el infierno. La gente va camino al infierno. ¿El infierno es bueno? No. Entonces, ¿por qué dice que Dios nos salva? Bueno, yo iba camino al infierno y fue el mismo Dios que Él me salvó de su propia ira. ¿Cuándo dicen amén? Así anda la humanidad, caminando hacia allá, hacia el infierno. Es el mismo Dios quien, como vamos a ver en este segundo punto, en esta segunda característica, somos salvos por Dios. Oigan bien, primero es que somos salvos de Dios, de la ira de Dios. Segundo es somos salvos por Dios, por su gracia. Por su gracia somos nosotros salvos. Y podemos ver versículos como, por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9, lo tenemos acá. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí estamos viendo que Dios dice que somos salvos. ¿Por qué? ¿Por qué somos salvos? Porque yo soy bueno. No. ¿Por quién somos salvos? Por Dios. ¿Quién fue que ideó la forma de la salvación, de pagar los pecados? Fue Dios. Entonces dice, porque por gracia, favor inmerecido, yo soy salvo por el favor que no merecía de Dios. Dice, porque por gracia soy salvo por el vehículo, por el medio de la fe. Y esto, la salvación, y esto no nos pertenece a nosotros, dice Pablo, y esto no de vosotros. Y ahí mismo llega una conclusión y dice, pues es un regalo, es un don de Dios. Y en el versículo 9 termina diciendo, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces, a veces se nos complica tanto, al ser humano, entender que la salvación empezó, se mantiene y por el resto de la eternidad estará en la mente y en las manos de Dios.
¿Cuántos dicen amén? El ser humano no puede hacer nada. Nada y nada es mucho para salvación, hermanos. La salvación empezó con Dios, se mantiene con Dios y seguirá con Dios por el resto de la eternidad. Y el ser humano no puede hacer más nada más que aceptar la promesa que Dios nos hace de salvación. Dios promete a los seres humanos que lo va a salvar a través de Cristo de la propia ira de Dios. El mismo Dios que tiene una ira santa con el pecado dice: te quiero librar de mí mismo. Porque como Dios es un Dios justo y Él dice que toda alma que pecare morirá, Dios tiene que ejecutar, Dios tiene que mandar al pecador no arrepentido hacia el infierno. Pero Dios no quiere eso. Entonces Dios tiene un plan. Elabora un plan. ¿Cuál es ese plan? Salvarnos por gracia. ¿Y cuál es la mayor expresión de la gracia que nosotros pudimos ver en este mundo? Nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Usted ve? Dios nos salva de Él, de su ira. ¿A través de qué? Por su Hijo. Por lo que nuestro Señor y Salvador hizo en la cruz del Calvario. Entonces Jesús hace todo el trabajo en la cruz para rescatarnos. Cristo es que realmente hace todo el trabajo. La salvación es un regalo que el hombre no merece. También, nadie merece la salvación porque es un regalo. Los regalos normalmente salen del corazón de alguien que quiere agradar a otra persona. No porque la otra persona le pidió eso. Porque si se lo pide ya como que no tiene esencia, ¿verdad? Sino que tú pensaste, wow, aquella persona necesita eso y en mi corazón yo quiero hacer eso. Pero cuando voy a hacer eso, la persona no tiene que hacer nada porque no es porque sea buena, no porque no haya pedido, sino porque en mi corazón estuvo el deseo de agradar a esa persona. Dios en su corazón quiso rescatarnos, de que arrepentirnos, de darnos la media vuelta y traernos a Él. Íbamos camino al infierno y Dios, por su gracia, por su amor y su misericordia, decidió Él mismo enviar a su Hijo a nosotros, salvarnos Él a través de lo que Cristo hizo en la cruz. O sea que el ser humano no tiene nada que ver ahí. Entonces la salvación es un regalo que el hombre no merece. Jesús pagó toda nuestra deuda en la cruz. La santidad de Cristo se nos da a nosotros por medio de la fe. O sea, santidad, cuando Dios te ve ahora, Dios te ve libre de pecado, porque la santidad de Cristo fue imputada al creyente que deposita su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Y esto solamente se obtiene por fe, por gracia, por medio de la fe en lo que Cristo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 3, somos salvos para Dios. Interesantísimo esto. Somos salvos. Voy a recapitular para que podamos tener bien presente el proceso o cómo Dios ve cómo nosotros podemos ver esta salvación que Dios ha prometido. Primero, soy salvo de Dios, de su ira. Ya la ira de Dios jamás va a caer sobre mí. En otra palabra, como soy salvo del propio Dios, yo soy salvo de que Dios ya me mande al infierno, me salvó. En Cristo me salvé de esa. O Cristo me salvó de esa. Entonces soy salvo de Dios. Segundo punto, soy salvo por Dios. O sea, por lo que Cristo hizo, yo soy salvo. Porque confié en eso y también esa confianza viene de Dios. Ahora, somos salvos para Dios. Para Dios. Ayúdenme. Vamos a repasar esto porque esto es interesantísimo. Debemos saberlo porque esto es el ABC del cristianismo. Decíamos ahorita que la salvación es pilar de la fe cristiana. Entonces, número 1, ¿de qué nos salvó Dios? De su ira. Número 2, somos salvos por Dios. Y número 3, para Dios. Para Dios. En otra palabra, si nosotros nos ponemos a pensar estas 3 características, nos damos cuenta cómo en la salvación, cómo dentro del concepto de la promesa de salvación que Dios ha hecho,
existe algo también, un llamado, responsabilidades, exhortación a que nosotros podamos mantener una relación cercana con Dios, pero también encontramos que nuestra salvación, que la promesa de nuestra salvación incluye también un llamado al servicio. Vamos a ver, vamos a ir a Efesios 2:10. Efesios 2:10. ¿Qué nos dice Efesios 2:10? Recuérdense que estamos en la característica número 3, que somos salvos para Dios. Para, enfatizo otra vez, esta palabra para es muy importante. Cuando tú estés leyendo la Biblia, cuando tú estés leyendo la palabra y cuando tú encuentras la palabra para, detente, porque ahí hay un propósito, ahí hay algo que hay que hacer. No necesariamente tú, pero hay algo que está definiendo ahí. Y miren en este sentido, cuando dice en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya. ¿De quién? Creados en, dentro, Cristo Jesús, para, ven un propósito ahí. O sea, Dios me salvó, no solamente para salvarme de Él mismo. Amén. No solamente Dios se acerca a mí no solamente para salvarme, sino que Dios tiene un propósito en tu salvación y en la mía. ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay otro propósito. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. ¿Qué es andar en ella? Para llevarla a cabo. Pero vamos a ver, ahora vamos a ver un pasaje ahora, paralelamente a este, en 2 Corintios 5, 17 al 19, donde nos da más luz de que somos salvos para Dios. Somos salvos para Dios. Dice, sigue Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, la palabra en, nuevamente, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Mi nueva creación, mi nueva criatura que soy en Cristo, todo eso proviene de Dios. Quien nos reconcilió. ¿Con quién? Consigo mismo. Fue Él, por su gracia. Ustedes ven, dice, Dios nos reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién? ¿Y qué hizo? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, muchas veces, no sé si te ha pasado, los cristianos dicen, pero Dios, yo no sé, yo siento como que no tengo un ministerio en la iglesia. Yo siento como que Dios enséñame, no sé. En la iglesia no me ponen a hacer nada. Yo no tengo ministerio. Hermanos, cuando vemos aquí que Dios te salvó para Él, entendemos aquí bien claro, esto se hace evidente, de que cada cristiano por lo menos tiene un ministerio. Y ahí yo veo un ministerio y no sé ustedes. ¿Cuántos están conmigo? Los que ven un ministerio ahí digan amén. Yo veo un ministerio. Y aquí no está hablando del pastor, de los líderes. Aquí está hablando de los cristianos. Los cristianos dicen que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dice, no tomándolo en cuenta, o sea, pasándolo por alto, pero alguien pagó esos pecados. No es que Dios hizo borrón y cuenta nueva, no. Fue que Cristo, o sea, en Cristo Dios te lo pasa por alto porque Cristo lo pagó. Pero no fue que Dios hizo borrón y cuenta nueva. No, Dios no hace borrón y cuenta nueva. Alguien paga el pecado, o lo paga la persona, o lo paga en Cristo Jesús. Y en el caso de nosotros, los creyentes, nuestros pecados fueron pagados por la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero volvamos entonces al texto. Dice, y me volaron uno. Dámele para atrás, por favor. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué Dios dice que te dio a ti ahí?
Un ministerio no. ¿Qué ministerio? Estamos claros. Cada creyente, por lo menos, ya a partir de hoy, si te preguntaba, Dios, yo no tengo un ministerio, pues sí, míralo ahí. El ministerio de la reconciliación. Todo el creyente en Cristo, si es un creyente verdadero, tiene ese ministerio que Dios se lo dio. Ahora, yo quiero al versículo 19, porque no son cosas que nos estamos inventando. Mira lo que dice el 19. Dice que Dios estaba en Cristo. O sea, cuando Cristo estaba en la cruz, ¿quién estaba con él ahí? Dice que Dios estaba en Cristo. ¿Haciendo qué? Reconciliando consigo mismo el mundo. Mientras Cristo moría, Dios estaba con él. Y la muerte de Cristo era que Dios estaba con su Hijo reconciliando al mundo con ellos mismos a través de Cristo Jesús. ¿Y qué dice? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y nos qué? ¿Y nos qué? Diga, hermano, dígalo en voz alta. Y nos encargó. ¿Qué? La palabra de la reconciliación. Dice que nos encargó. ¿Usted sabe lo que significa el verbo encargar? Dámela para atrás, por favor, Carlito. ¿Ustedes saben o recuerdan lo que significa el verbo encargar? ¿A ti te han encargado algo? ¿Qué te han encargado? Cuando te encargan algo, ¿para qué es? Para que lo hagas. En la salvación, Dios nos salvó de su ira. Él mismo, por su gracia, para que tú como creyente lleves a cabo, primeramente, buenas obras. Pero formalmente te encargó la palabra de la reconciliación. ¿Y cuál es la palabra de la reconciliación? El evangelio. ¿Qué dice en el versículo? Que Dios estaba con Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. En otra palabra, hermano, miren, esto es crucial entenderlo. Cuando nosotros, yo decía ahorita que no tenemos tiempo para hablar del tribunal de Cristo, como se llama, realmente no es un juicio para condenación de los cristianos, pero en el tribunal de Cristo, Dios nos va a preguntar quién va a estar ahí en la plataforma, Cristo es que va a estar ahí y nos va a preguntar, ven acá, Sabino, yo quiero que tú me des un reporte, que me rindas cuentas del ministerio que yo te encargué. Y en ese momento yo voy a tener que explicarle qué yo hice con mi tiempo, con los recursos, con las oportunidades, con la salud, etcétera, 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 que Dios me ha dado a partir del momento que yo confío en Cristo como mi único suficiente salvador personal, porque Dios te salvó con un propósito. Y ese propósito que dice ahí, para buenas obras. ¿Estás tú haciendo esas buenas obras para la cual fuiste salvada? Es una pregunta que nos concierne hacerlo de una manera personal a cada uno de nosotros. Y una exhortación de gracia. Es mejor que te haga esta pregunta aquí, tú mismo, aquí en la tierra, porque tarde o temprano, cada creyente, vamos a tener que dar una respuesta a esa solución. ¿Qué hiciste con tu tiempo después de cristiano? ¿Cuántos dicen amén? Dice que nos dio, tú tienes un ministerio. ¿Ministerio de qué? De ser el vínculo. O sea, mínimo, el cristiano tiene que estar llevando a cabo el ministerio de la reconciliación, de explicarle a las personas lo que Dios ya ha hecho por ellos, de explicarle que Dios quiere salvarlo del mismo Dios de su ira y que Dios mismo por su gracia lo quiere salvar. Eso está incluido en esta salvación tan grande que Dios nos ha hecho. Es muy bueno entender, wow, qué bueno, Dios me salva de él mismo. Sí, pero te salvó él mismo también para que tú seas el canal, ¿verdad? Te encargó un ministerio para que tú le hables a la gente. Mínimo, el cristiano tiene que estar comprometido de una manera personal, de una manera congregacional, con compartir el evangelio de salvación con su propia vida y también en su propia palabra. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces, hermano, el fin de la salvación es vivir para honrar, servir y reflejar a Dios en el mundo. Voy a repetir eso.
el fin de la salvación, dice para buenas obras. El fin de la salvación es vivir para honrar, para servir y para reflejar a Dios en el mundo. O sea, mi salvación no es solamente yo, wow, qué bueno que Dios me salvó de Él mismo por su gracia. No, ese no es el fin. Esos son los beneficios que yo obtengo. Pero el producto final es, Dios, yo quiero que en mi vida tú te glorifiques. Yo quiero reflejar ese amor que tú mostraste por mí en la cruz del Calvario. La verdadera fe produce obediencia a Dios. El cristiano no obedece para ganar la salvación. El cristiano no obedece para ganar la salvación. El cristiano obedece porque ya es salvo. La salvación no se pierde porque Dios la garantiza. Como no está en las manos de nadie, el único que tiene no se puede perder porque el mismo Dios es que ha provisto todos los mecanismos de salvación y todo depende de Él. La salvación no es por obras, como veíamos en Efesios 2:9, pero se hace evidente por las buenas obras que son fruto de la salvación. O sea, hermanos, la salvación no es por obras. De eso no hay duda. Pero la salvación se hace evidente en las obras que hace el creyente. No es ese el tema de Santiago. Es el tema de Santiago. Dice, muéstrame tu fe, ¿por qué? Por tus obras. En otra palabra, hermano, de la única manera, hablando así en general, que la persona se va a dar cuenta que realmente somos salvos, ¿por qué es? Por la evidencia en nuestra vida de las buenas obras. Eso es lo que dice ahí. O sea, si yo soy salvo para buenas obras, por ejemplo, veámoslo de esta manera. Vamos a decir que tú te compras un carro. El carro fue hecho o fue diseñado para andar en el mar o para andar en las calles. En las calles, ¿verdad que sí? O sea, a ti no se te ocurre agarrar, dice, voy para Puerto Rico. Y como Puerto Rico está en la costa, tú agarras por allí y te tiras, voy para Puerto Rico en tu carro. ¿Tú haces eso? El carro no fue diseñado para eso, ¿cierto? Ahora tú dices, voy qué sé yo, para la capital. ¿Qué tú agarras? Tu carro, porque para eso en pista, carreteras, para eso fue diseñado. O sea, el carro tiene un propósito de transportar, pero no en todo lugar. Tú fuiste creado con un propósito en Cristo Jesús. ¿Y ese propósito cuál fue? Para buenas obras. Muchas veces, no sé si ustedes la han pasado, hay personas que tú ni la conoces y la ves haciendo cierta cosa que tú sabes que solamente lo puede estar haciendo porque un cristiano. ¿Qué tú dices? Es cristiano. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú llegas a la conclusión que es un cristiano? Porque viste sus buenas obras. Son cosas que el inconverso no puede hacer. Desde el punto de vista espiritual, el inconverso no puede hacer buenas obras. Lo mejor de lo mejor que un inconverso trate de hacer no pasa el filtro. Entonces, dice que nosotros, tú y yo, podemos hacer buenas obras porque para eso fuimos nosotros salvados. ¿Cuántos dicen amén? Para eso Dios nos salvó, para hacer buenas obras. Ahora tú puedes hacer buenas obras porque tú tienes el Espíritu Santo, la promesa en tu vida. Tú tienes a Dios, tienes la paz de Dios, está en paz con Dios. Ya Dios, Dios mismo te salvó de su ira santa. Ya Dios mismo por su gracia te perdonó en Cristo Jesús. Tenemos todo lo que necesitamos, hermanos, todo lo que necesitamos. Dios nos salvó para buenas obras. Y nos salvó de Él mismo, de un Dios justo. Pero hermano, no perdamos tiempo. Créanme, no pierdas tu tiempo. Pídele a Dios, yo estoy muy agradecido de la salvación. Wow. Siempre pensamos en los beneficios personales. Dios, gracias que ya yo no voy para el infierno porque me salvé de ti. Me salvé de que tú me mandaras al infierno. Gracias a Dios. ¡Wow! ¡Cuánto regocijo! Gracias a Dios. Porque
Soy salvo por ti, por tu gracia, por lo que Cristo hizo. Pero hermano, no te quedes ahí. No te quedes ahí. Hay que llegar a la parte que más nos cuesta como cristianos. Siempre nuestra tendencia es pensar en los beneficios que nos arrojan directamente o inmediatamente a nosotros. No, necesitamos bajar a la tercera característica. Fui salvo para Dios. ¿Qué significa? Dios te salvó para que tú le dediques su vida a Él. Hablándolo de manera sencilla. Cuando estemos delante de Dios, no va a haber excusas que le podamos decir. Porque ya Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para que Él pueda, a través de tu vida, hacer esas buenas obras que Él tiene. Dice de antemano. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales de antemano Dios preparó ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. El cristiano que no está orando tiene que cuestionarse delante de Dios, hermano. Tenemos que cuestionarnos. Si yo no estoy obrando, tengo que cuestionarme delante de Dios. ¿Qué está pasando? Porque para eso fui creado, hermano. Fui creado para buenas obras. Y si no estoy haciendo buenas obras, entonces ¿qué estoy haciendo? Cristiano inútil. Cae grueso por la verdad. Y es mejor que te caiga grueso ahora y no cuando esté cara a cara con Cristo. Y Cristo dice, mira, inútil. No, estamos a tiempo. Para eso fuimos creados. ¿Cuántos dicen amén? Para buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó en Cristo Jesús. Padre, gracias por lo que tú has hecho. Tu promesa de salvación para la humanidad descansa solamente en ti. Te doy gracias por salvarnos, no solamente a mí, sino a tu iglesia. Salvarnos de tu ira. Tú mismo me salvaste, nos salvaste de tu ira. Ya no vamos para el infierno. Gracias por salvarnos, por tu salvarnos, por tu gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Señor, pero te doy gracias también y te pido que nos ayude a recordar que también fuimos salvados para ti, para dedicarnos tu vida a ti. Señor, para buenas obras. Ayúdanos a recordar, Señor, tu salvación es completa. Tú no nos salvaste para que andemos por ahí. Es nuestro Padre haciendo nuestros propósitos, nuestras labores personales. Eso es secundario, Señor, porque tenemos que vivir aquí. Cuando estemos en el cielo, ninguna de esas cosas van a tener sentido. Ayúdanos a ser sabios y a aprovechar los días porque los tiempos son malos, como dice en tu santa palabra. Te alabamos, te bendecimos. Bendice este tiempo, Padre amado, y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y que tenga un feliz resto del día.